Pues siempre que le preguntaba un diagnóstico, cualquiera de sus pacientes, todos los pacientes decían, tuberculosis, doctor. No, en realidad no sabía qué tenía, ¿no? Pero ella siempre planteaba el diagnóstico de una TB. Y el doctor Valencia, en su magnificencia, ¿no? Siempre tenía que asentar, pues, ¿no? Porque en realidad tuberculosis es una de las entidades... Abren la mano a su compañero. Es una de las entidades llamadas de las gran simuladoras, ¿no? Como en su momento lo fue la LUES, en su momento lo fue la brucelosis y la tuberculosis, ¿no? Actualmente TB obviamente continúa siendo una de las grandes simuladoras. La otra simuladora actual ahora es las infecciones por VIH, ¿no? Pero esta enfermedad, como dije, cobra importancia, puesto que, como vamos a ver, su prevalencia en algunos sectores, como el tracto gastrointestinal, ha ido aumentando, a pesar de que la TB parece estar decreciendo, ¿no? Fíjense, este es un mapa más o menos reciente del año pasado, en donde son la distribución de las tasas de tuberculosis en todo el mundo, ¿no? Y bueno, Perú creo que sigue siendo la autoridad, ¿no? Porque seguimos estando en rojo, miren, como en varios países del África y del Asia, ¿no? Como ustedes saben, la tuberculosis tiene que ver mucho con la pobreza, el retraso, el poco grado de educación, la falta de agua, desagüe, todas las comodidades de la vida, ¿no? Entonces, mientras eso no ocurra, siempre van a haber casos de tuberculosis, ¿no? En nuestro país. En el caso de la tuberculosis gastrointestinal, es una forma de TB que afecta, bueno, desde la boca hasta el ano, pero incluimos al peritoneo, los ganglios, el hígado, el vaso, el páncreas, ¿no? O sea, todo el aparato digestivo. Y si bien es cierto, se han descrito 3 tipos de micobacterias, desde luego que la tuberculosa es la más común, ¿no? Otrora, cuando se consumía leche no pasteurizada, probablemente los Mycobacterium bovis y avium eran un poquito más prevalentes, ¿no? Hasta ahora se puede describir incluso casos así en las provincias más alejadas de la sierra, tal vez, o las más pobres pudieran ver estos casos, ¿no? Pero de otro lado, casi siempre es el Mycobacterium tuberculoso. Y recuerden quién es este insigne personaje, ¿no? Historia de la medicina. Roberto Koch, pues, el microbiólogo descubridor de micobacterias, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se contagia o de dónde se origina una tuberculosis? Vamos a llamarle desde ahora enteroperitoneal, ¿no? Pero en general podríamos decir también del tracto digestivo, ¿no? Y fíjense, esta primera modo de transmisión es raro, por vía oral, ¿no? Ya sea las secreciones pulmonares, o sea, la ingesta directa del BK, productos lácteos no pasteurizados, que ocurría pues hasta hace algún tiempo, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea, esta representa actualmente menos del 10%, ¿no? Incluso algunas series ya, en otros países menos, ¿no? Pero en el Perú todavía probablemente van a haber una gran minoría, ¿no? La mayor parte de las veces se origina por vía hematógena y es una prefase de la tuberculosis pulmonar. La gran mayoría de nosotros, probablemente todos, inclusive ustedes también, deben estar infectados por el Mycobacterium tuberculoso. Y si han sido buenos alumnos, con mayor razón, ¿no es cierto? Pero es distinto de que nos hayamos enfermado de tuberculosis, porque el bacilo ingresa, forma ese complejo primario, ¿no? El complejo GON a nivel del tracto pulmonar, y de ahí hay una bacilemia transitoria, o sea, el Mycobacterium alcanza a pasar a la circulación y de esa manera aleatoriamente puede localizarse en cualquier lugar de la economía, incluyendo desde luego el aparato digestivo. Durante estos años que estamos acá en el hospital, hemos visto tuberculosis en los ojos, en la coroides, en el oído. Hemos visto tuberculosis, bueno, meningoencefalitis a montones, ¿no? Pleuropulmonar, ni se diga. Enteroperitoneal, harto. Hemos visto TB en el pericardio, TB en huesos, en articulaciones, en epidídimo, en ovario, en útero.
en la piel. O sea, tuberculosis no respeta nada ni a nadie, ¿no? Puede estar en cualquier lugar. ¿Y por qué se puede asentar en cualquier lugar? Porque por vía hematógena ingresa por ahí, hace el complejo primario y por eso digo, viajan pequeñas colonias de micobacterias y asientan en un órgano. Ahí adopta un modo silente, ¿no es cierto? En el estadio cero que le llaman, que no se replica pero que está latente. Pero pueden pasar muchos años y de pronto, por el estrés, la tensión, alguna enfermedad concomitante, ¿no? Algún traumatismo psicológico, qué sé yo, baja el sistema inmunológico y la TB aprovecha su oportunidad, ¿no? Y es así como aparece en el riñón, aparece pues en el sistema nervioso y también desde luego en el tracto digestivo. Entonces esta es la forma más importante, más del 90%, ¿no? Y raramente por vecindad, es decir, que está por ejemplo en las vías urinarias, en la columna, etcétera, y drena, ¿no? Se hace una forma llamada de absedante y ese ese calcium, ¿no? por vecindad, asienta sobre el tracto digestivo, ¿no? Eso también es una tercera variante, ¿no? El micobacterium tuberculoso puede asentar en cualquier parte del tracto digestivo, pero predominantemente, miren, este es uno de los mensajes importantes de la clase de hoy, que las 2/3 partes de los casos están en la región ileocecal. Esa vendría a ser la forma de presentación más común, ¿no? de TB o el lugar de asentamiento. Eh, ¿Qué zonas, digamos, son más predispuestas desde la boca hasta el ano? ¿O por qué es que el micobacterium asienta en este lugar? No es casual. Fíjense, primero tiene que haber un mayor tiempo de exposición. O sea, tiene que haber un contacto un poquito duradero, vamos a llamarle así. Como ustedes recordarán, el micobacterium tiene una tasa de reproducción lenta, ¿no es cierto? Es bien lenteja en su replicabilidad. En realidad se reproduce cada 24 horas. Entonces, suele asentar en los sitios donde hay mayor asentamiento, donde hay un tránsito lento, ¿no? Y eso se da en la región ileocecal. Que sea rica en tejido linfoide y donde haya mayor absorción. Esos son los tres, digamos, factores que se han identificado para facilitar el asentamiento del micobacterio. La acidez gástrica previene de la tuberculosis. Al micobacterio no le gustan los medios muy ácidos, como tampoco no le gustan los medios alcalinos, es decir, a nivel del duodeno, del yeyuno y del intestino. Ustedes saben que la secreción pancreática es eminentemente alcalina, ¿cierto? Mientras que la del estómago es ácida. Entonces, es por eso que no es frecuente, aunque sí lo hemos visto, tuberculosis gástrica, duodenal o a nivel del intestino delgado. Entonces, más hacia la zona distal y también en el colon, como vamos a ver, es más común el asentamiento de este germen, ¿no? Precisamente, miren, en el esófago es muy raro, salvo casos donde hay una diseminación sistémica del micobacterio, ¿no? Alguna vez, yo les quiero comentar, tuve uno de los primeros casos de una TB multisistémica en la sala 2 primera, cuando era R1. Era una paciente indigente que no tenía familiares, que estaba abandonada en el hospital y que tenía un grado de desnutrición muy severo. Tenía hipoalbuminemia, tenía anemia y hacía derrame pleural y derrame ascítico. Pero cuando hacíamos los estudios siempre salía negativo. No salía un exudado, muchas veces salía un trasudado y no encontrábamos el bacilo. Y tanto el doctor Román, que era el asistente, y yo estábamos convencidos que era una TB, pero no lo podíamos documentar, entonces no le podíamos ingresar el tratamiento. Finalmente salió un BK positivo por ahí y la pudimos ingresar al programa. Iniciamos el tratamiento con las 4 drogas y la paciente rápidamente falleció. Falleció a los 2-3 días del tratamiento. Como no sabíamos, bueno, presumíamos una TB, pero había fallecido muy rápido, le hicimos la necropsia, ¿no? Acá en patología de San Marcos.
Y cuando llamamos al patólogo para tener un avance, ¿no?, del informe de la necropsia, el doctor Verona, no sé si él también le sigue enseñando, el doctor, ¿no? Roger Verona, ¿no? El doctor Verona fue mi profesor de pregrado de San Marcos, ¿no? Entonces, cuando yo lo llamé, le dice, ¿no? Doctor, habla el residente Maya. ¿Cómo está? Maestro, le digo, nosotros le hemos enviado un paciente. Sí, es tuyo, ¿no? Sí, sí, doctor. Discúlpeme que no pude ir a la necropsia porque estuve de guardia ese día. Me dice, oye, ¿y por qué me lo mandaron a la necropsia? Y le conté pues lo que se acaba de mencionarle, ¿no? Una paciente indigente, abandonada, desnutrida, pobre, que sospechábamos una tuberculosis, por ahí le encontramos un BK en esputo, le iniciamos tratamiento pero falleció rápidamente. Mira, me dijo, si esta paciente se ha ido al cielo, hasta en su alma se ha llevado el Mycobacterium tuberculosis, porque le he encontrado granulomas TB en todos lados, en el cerebro, pulmones, tracto digestivo, riñones, en todas las cavidades que hemos abierto, en todos lados había TB. Tenía una TB multisistémica, ¿no? Y dentro de ese contexto, obviamente que se puede ver en el esófago, ¿no? O sea, para que una TB se extienda de esa manera, tiene que ser un paciente en un estado inmunológico venido a menos, ¿no? Como era esta paciente indigente, pobre, desnutrida crónica, etcétera, ¿no? ¿Por qué falleció? Porque hizo una reacción, se llama de muerte celular. Tenía tanto Mycobacterium por todos lados y le dimos las drogas y hicimos una matanza a todo dar de Mycobacterium que no lo soportó, ¿no? Entonces se denomina algo así como, todavía no han llevado infecto, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya tuvieron su clase sobre la LUES, por ejemplo, y la reacción de Harold Hatchheimer, ¿no? Entonces ahí se tienen que acordar lo que les acabo de decir, porque lo mismo se vio cuando se comenzó a tratar la LUES, o sea, la sífilis, con la penicilina. Les daban dosis de peni y el paciente hacía una crisis severa, con fiebre, hipotensión, taquicardia. Se pensó inicialmente que era por una alergia a la penicilina, pero después se demostró que no, era por la muerte de gran cantidad de espiroquetas, ¿no? La penicilina sigue siendo el antibiótico de elección para la LUES. Y muchos pacientes pues se desequilibraban, ¿no? No llegaban tanto como a morir, ¿no? Pero sí se tenían que hospitalizar, ¿no? Y era esta reacción llamada ahora de muerte celular. A nivel gástrico es rarísimo, miren. Pero hemos visto, durante estos años que estoy en el hospital, que ya no son pocos, creo que este año cumplo 25 años de asistente, puedo contarlos con los dedos de las manos, de las dos manos, ¿no? Pero no más de eso. Y la presentación es de un síndrome ulceroso. El paciente tiene ardor, epigastralgia, dispepsia, baja de peso, fiebrecita, ¿no? Ustedes llega al consultorio, le dan antiácido, todo, no le calma. Le pasan a ranitidina, que ahora ya se está retirando del mercado, al menos la parenteral, tampoco no mejora. Le dan su omeprazol, pantoprazol, nada. Hacen la endoscopía y le encuentran una úlcera. Y como es una úlcera refractaria a antiácidos, piensan que es una úlcera maligna. Pero toman la biopsia y, oh sorpresa, no hay cáncer. Lo que hay son granulomas, ¿no? Esa es la presentación que hemos visto de TB a nivel gástrico, pero es rarísimo. Y como les digo, TB en el estómago se supone que el estómago es un santuario, o sea, no debería asentar ahí la TB. Hay 3 santuarios de la TB. El primero es el estómago, el segundo el páncreas. Uno por la acidez, el segundo por la alcalinidad, y el tercero el bobo, o sea, el endocardio, no el pericardio, porque en el pericardio sí hemos visto harto, pero el endocardio, una endocarditis por tuberculosis es rarísima. Y he visto 2 casos ya en estos 20 y tantos años, ¿no? Tienen un mal pronóstico, en general terminan falleciendo también, a pesar del tratamiento, ¿no? El duodeno también es muy raro, y esto es lo más común, ¿no? El nivel ileocecal, ¿no? En el colon, mire, tampoco no es nada despreciable, ¿no? Más o menos un 50%, ¿no? A nivel de la patología,
TB es transmural, o sea, compromete mucosa, submucosa, muscular, serosa y va más allá. O sea, es como, seguramente ustedes eran niños cuando vieron Toy Story, ¿no es cierto? Entonces acuérdense, al infinito y más allá. Entonces acá la TB es así, es transmural, no respeta tampoco a nada ni nadie, ¿no? Entonces puede comprometer desde la mucosa, atravesar todo el intestino, todo el colon y comprometer ganglios, el mesenterio, el peritoneo. Puede ir a formar fístulas y compromete la piel, el celular subcutáneo. Se producen abscesos. A nivel hepático también puede haber tuberculomas, puede haber hepatitis tuberculosa. Tuberculosis lo puede producir todo en el tracto digestivo, como vamos a ver más adelante cuando veamos la clínica, ¿no? Pero cuando se entra por endoscopía, la mucosa está roja, edematosa, irregular, como si fuera un empedrado, ¿no? Como un camino de piedras, que muchos de ustedes, o las, por ejemplo, las paredes de los incas, ¿no? Así con puras piedras, piedras, ¿no? Ese es el aspecto que se ve a nivel de la endoscopía. Vamos a ver algunas imágenes endoscópicas, ¿no? Pero a nivel patológico, quiero que recuerden que tuberculosis produce tres tipos de lesión. Ulcerativa, que es más o menos la mitad, y esa se llama endarteritis submucosa. Pregunta de examen, ¿no? ¿A qué corresponde la endarteritis submucosa? Es la forma ulcerativa de TB, ¿no? Entonces, en este caso está comprometido mucosa y submucosa, sobre todo, ¿no? Pero TB también puede dar masas, o sea, lo que se llama la lesión hipertrófica o hiperplásica, en donde va creciendo y va produciendo una masa exuberante, exudativa, que va asentando y va cerrando la luz del intestino. Entonces ya se imaginarán por la clínica qué síntomas dará la forma ulcerativa. Dará dolor y sangrado, ¿cierto? En cambio, la forma hipertrófica también dará dolor, pero dará suboclusión u oclusión intestinal, ¿no? Y finalmente tenemos las formas mixtas, o sea, llamada úlcera hipertrófica, que tampoco no es incomún, miren, la tercera parte más o menos, ¿no? Pero como dije, la TB es muy ambiciosa, la TB es bien femenina. Pregúntame, ¿por qué es bien femenina la TB? Porque no se queda nunca satisfacida, pues. Siempre va, pide más y más y va más allá. No hay forma, ¿no? Entonces, va a comprometer todo el... Y ya les dije, a veces drena y compromete zonas a distancia, por ejemplo, las formas osifluentes de tuberculosis. A la microscopía, ¿qué nos va a confirmar el diagnóstico? La presencia de tuberculomas, ¿no? O granulomas. La diferencia es que en este vemos el BK y en este no. La presencia de calcium, eso sí, también es patognomónico, ¿no? Es como claro, la necrosis es como el absceso, ¿no? El exudado que produce el Mycobacterium. Y tiene su aspecto así como una leche cortada, pestosa, ¿no? Con un olor sui generis. Cuando ustedes vean este tipo de lesiones en un paciente compatible con TB, es harto probable, ¿no? Y ya el programa de control acepta el tratamiento si documentamos este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente, si podemos acceder y hacer la coloración de BK o un cultivo y sale positivo, ahí no hay mayor duda, ¿no? Ahora, no todos los BK, entre comillas, son por BK, ¿no? Porque en realidad no deberíamos llamarle BK, deberíamos llamarle BAAR, ¿no es cierto? O sea, el bacilo ácido alcohol resistente. ¿Todos los bacilos ácido alcohol resistentes son BK? No. Entonces en realidad no estamos buscando BK, estamos buscando BAAR positivos. Algunos gérmenes como nocardia, actinomyces, también pueden colorearse con BAAR. Entonces podríamos fallar en el diagnóstico, ¿no? Entonces acá deberíamos decir en realidad BAAR, para ser honestos. Eso es lo que decía, míreme, las formas ulcerativas, dícese que predominan
en el intestino delgado, las formas hipertróficas en el colon, la forma mixta en la región ileocecal, y también hay formas estenosantes, ¿no? Con fibrosis, formación de bridas, adherencias, que eso aparece en cualquier parte del tracto digestivo. De hecho, hay formas combinadas en donde el paciente tiene todo esto y formas severas. A eso le llamamos la lignitis plástica, cuando un paciente tiene un compromiso extenso y adopta diferentes componentes, ulcerativos, hipertróficos, o sea, viene por adherencias, masas, obstrucción, todo. Eso probablemente es una TB, ¿no? Difícilmente, vamos a ver el diagnóstico diferencial más adelante, pero en nuestro medio es bastante sui generis, ¿no? Esto es lo que le comentaba, miren, dependiendo de la lesión principal, se explican en cierta manera los hallazgos clínicos, ¿no? En las formas, acá ustedes lo ven ulceradas, ¿no? Miren, este borde acá está ulcerado, va a producir sangrado, si va avanzando puede comprometer las 4 capas y se podría perforar. Después de la perforación viene una fistulización y esto al final puede producir una constricción, ¿no? Esas serían las formas ulceradas o ulcerativas, que como me habíamos mencionado, predominaban ¿dónde? En el intestino delgado, ¿no? O sea, pueden estar en cualquier lugar, ¿eh? Pero predominantemente es el delgado. En cambio, la forma hiperplásica produce, miren, estas lesiones exuberativas, ¿no? Cerebeloides, que se ven limpias, no se ve pus, pero se ve un tejido amarillo anacarado, a veces hay zonas de necrosis. También se ven, ¿qué son estos puntitos como arroces tirados? ¿Qué son? Los gránulos de mijo. La lesión típica cuando hay así una diseminación masiva, ¿no? Una diseminación hematógena. Los gránulos de mijo son como arrocitos, mírenme. Ustedes lo van a ver así blancos o amarillo anacarado, no se olviden, eso es casi patognomónico. Pero, así como los arroces, cada uno conserva su forma. Cuando se juntan, siguen manteniendo su forma, o sea, no forman una imagen única, sino que cada uno de los arrocitos mantiene su identidad. Ese es el gránulo de mijo, acá lo ven claramente. ¿Sí? No se puede oscurecer más, ¿no? Pero ahí se vería mejor. Estas son algunas lesiones ilustrativas, ¿no? A través del néter, ¿no? Vienen las formas ulceradas, ¿no? En el intestino delgado, las formas adhesivas, ¿no? Como las han retratado, y acá más o menos una radiografía que simula lo que se vería acá con las adhesiones, retracciones, miren, este es el famoso signo radiográfico se llama la imagen de tienda de campaña, como que está jalado como una carpa, ¿no es cierto? O tienda de campaña que lo va jalando, que también es bien característico de tuberculosis, ¿no? Más estas formas perforadas, mire, acá tienen una úlcera y acá ya tienen la perforación, ¿no? Y esta es la forma de lignitis en donde se va acordonando el intestino, ¿no les recuerda como un acordeón? Iba a decir siguiente. En el Perú, algunos datos epidemiológicos interesantes. No le he querido aburrir mucho con estos datos, pero ya les digo que más del 90% son secundarios a la primoinfección pulmonar. Ahora, no quiere decir que el paciente haya hecho tuberculosis pulmonar, ¿eh? Pero que sí se infectó y la puerta de ingreso fue el pulmón, ¿no es cierto? Es más, es relativamente frecuente que haya tenido tuberculosis en el pulmón. Miren, hasta la tercera parte. O que tengan contactos. Sin embargo, como diría mi maestro el doctor Osnayo, para hablar de tuberculosis simplemente hay que hacer 2 preguntas a los pacientes. ¿Usted es peruano? Sí. ¿Vive en el Perú? Suficiente. Tuberculosis, ¿no? O sea, eso que ustedes le tengan que preguntar en la historia, ¿está seguro? ¿En su familia no ha habido? Y ya con eso descartan, ahí están perdidos. Quienes le dan mucha importancia a la parte epidemiológica es en pediatría. En pediatría, incluso les cuento, hay un score para hacer el diagnóstico de TB y le confiere harto puntaje a los antecedentes familiares de tuberculosis. Como los niños se contagian del adulto,
o de la cuidadora, ¿no? Entonces, desde el punto de vista pediátrico parece que sí les va mejor teniendo ese antecedente, pero en los adultos nosotros no podemos utilizar ese dato, ¿no? Las amas de casa es común, de hecho el doctor Celestino, que también un profesor principal de San Marcos, del Rebagliati, que fue mi profesor en mi curso de medicina interna, hizo esta revisión, miren, hace algunos años, y vio que las mujeres, amas de casa, frecuentemente era el grupo ocupacional, digamos, más afectado, ¿no? La edad entre los 14 y 44, pero hemos visto TB en cualquier edad, ¿no? De hecho, en los pacientes mayores también por la inmunosenectud, ¿no? Acá nos dio algunas porcentajes. La prevalencia es similar entre hombres y mujeres, no hay una prevalencia de género. Y también dio algunos datos sobre la localización principal, ¿no? Esta es una distribución más o menos importante de cómo es la distribución de TB ya en el Perú. Y si ustedes le llaman la atención, hay dos zonas muy rojas, ¿no? Todo lo que es el oriente de la selva, su enfermedad, pues la TB, ¿no? La TB, miren, toda la parte selvática, ¿no? Desde Madre de Dios hasta arriba, ¿no? Y eso también es común, la importación de TB desde el Brasil. ¿Mm? Y en la costa, miren, en las zonas más hacinadas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las zonas más hacinadas? Lima, Lima metropolitana y también el departamento de Ica, ¿no? Entonces es llamativo, ¿no? Algunos están en zonas verdes, otras amarillas, otras anaranjadas, pero es curioso como Lima, el Callao y toda la parte occidental es más común, ¿no? Y esto es lo que le decía hace un momento. La tuberculosis a nivel pulmonar, últimamente se ve una tendencia decreciente. En la medida de que nuestro país pues salga del subdesarrollo, ¿no? Y haya mayor recursos, más educación, más servicios básicos, agua, desagüe, luz, etcétera, etcétera. Entonces tiene que disminuir la prevalencia. De hecho, yo les cuento, en los Estados Unidos, durante décadas no se enseñó tuberculosis, se dejó de enseñar tuberculosis en las facultades de medicina, porque como era un país tan avanzado, tan digamos, civilizado, igual que en Europa, ya no les enseñaban TB a sus alumnos. ¿Hasta que vino la epidemia por el SIDA, el VIH, a principios de los 80, ¿no? Y ahí sí volvió a reaparecer tuberculosis. Y tuvieron que reintroducirlo en las currículas. Pero hasta entonces, durante cerca de 30 años, 35 años, muchos estudiantes se formaron y no conocían la tuberculosis. O trabajaron 30, 35 años en los Estados Unidos y no vieron ni un solo caso, ¿no? Es para nosotros algo así como algunas enfermedades que nosotros no vemos, ¿no? Por ejemplo, ¿perdón? Cólera, no, cólera sí hemos visto. De hecho, cuando yo era alumno, como ustedes, fue la epidemia de cólera acá en el Perú. No, hay otras entidades como por ejemplo la enfermedad Lyme, ¿no? Lyme acá prácticamente no existe, ¿no? No les van a enseñar. Claro, es una borreliosis, ¿no? La Borrelia burgdorferi, ¿no? La produce. Después, a ver, ¿cómo se llama esta enfermedad granulomatosa? Que es bien prevalente en Estados Unidos, en Europa, que simula tuberculosis. La sarcoidosis. Sarcoidosis. De hecho, los gringos conocen tanto de sarcoidosis como ustedes conocen de tuberculosis, ¿no? Acá, de todos los médicos del Hospital Loaiza, solo hay uno que ha visto sarcoidosis. O sea, un médico. ¿Quién creen que es? Hace años, pero no era una paciente peruana, era una paciente importada. Era una señora que vivía en Japón, en Tokio, familiar de una trabajadora acá del hospital, ¿no? Y que había estado 35 años viviendo en Japón y que finalmente vino para Perú. Y como en Japón los médicos tratan muy mal
a los pacientes, especialmente si se enteran que son extranjeros. Los japoneses allá son bien racistas. Y ustedes miran, doctor, pero ella no era japonesita. Sí, era Nikkei. O sea, tenía el aspecto japonesa, ¿no? Los ojos rasgados, todo. Pero ellos se dan cuenta por la pronunciación, de que no es japonesa de nacimiento. Y la trataban muy mal. Entonces ella era diabética, era hipertensa, tenía un poquito de sobrepeso, tenía artrosis, tenía varias patologías crónicas. Pero cada vez que iba al doctor, le mandaban sus pastillas, no, se las tiraban, creo. O sea, de verdad que era bien insultante, ¿eh? Para ella. Entonces, aprovechando su venida acá a Lima, quería verse por un médico que le escuche, ¿no? Que le haga cariñito, le diga, tranquila, ¿no? Que le vea todo lo que tenía, pues, ¿no? Entonces me buscaron. Le hice una consulta de más de una hora y media en el consultorio. Y ya para terminar, ya nos estábamos despidiendo. Y me dice, doctor, y una cosa más. Yes. Sí, doctor, me están saliendo unas manchitas blancas. No sé si se ha dado cuenta. Sí, sí lo había notado. Y comencé a examinarla. Y eran unas lesiones un poquito elevadas. Pero de pronto, cuando la comencé a tocar, ella se dio cuenta que no tenía, o sea, tenía hipoestesia, o sea, sentía menos en la zona de la lesión. Entonces, así, a ver, cierro los ojos y comencé a buscarle en todas las lesiones. Y efectivamente había hipoestesia, no anestesia, hipoestesia. Entonces, ¿cuánto tiempo lo tiene? Años. Han ido creciendo lentamente. ¿Le pica? No me pica. Y allá en Japón, ¿qué le dijeron? Que eran hongos. Y me han dado tratamiento y no se me va. Entonces yo me acordé ahí lo que me enseñó mi maestro, el doctor Román. Me dijo, si tú no sabes lo que tiene en la piel, biópsialo, pues no seas sonso, mejor. Si ahí nomás está en la piel, ¿no? Es el órgano más biopsiable por definición. Así que le mandé a hacer biopsias con el profesor acá, Wenceslao Castillo. Y después de unos días me llegó el informe, o sea, me llamó el doctor Castillo y me dice, Beto, ¿estás de pie o estás sentado? Estoy caminando. Siéntate, hermano, porque lo que te voy a contar te va a causar un estruendo. A ver, ya estoy sentado. Mira, a ver, le hemos hecho la biopsia de la piel y en todas las lesiones le hemos encontrado granulomas. ¿Ah? ¿Granulomas? Sí, me dice. No caseifican, pero hay granulomas. Pucha, entonces, enfermedad de la piel. TB. Pero TB en Tokio. Raro, ¿no? ¿Cuál es la otra enfermedad de la piel que produce hipoestesia o anestesia, que produce granuloma? El Mycobacterium leprae. Y yo lo había estado tocando, ¿no? Con mis manitas así, sin guantes, sin nada. ¿Lepra? Parece, me dice. No puede ser, ¿eh? Como una enfermedad bíblica, ¿no? En Tokio. No, sí, me dice, parece lepra. Sobre todo en la hipoestesia. ¿Y ahora qué hacemos? Le vamos a buscar BK, me dijo, me vamos a hacer unas coloraciones especiales y todo. Pero me puse yo ya cuando me dio el dato me puse a leer, pues, ¿no? ¿Y qué otra enfermedad puede producir hipoestesia, anestesia, lesiones granulomatosas en la piel? Sarcoidosis. Así que le pedí la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y salió patológica en sangre. Y mi diagnóstico fue sarcoidosis cutánea. Solamente en la piel, ¿eh? Sarcoidosis cutánea. Se fue con ese diagnóstico presuntivo a Japón para allá hacerse más estudios, ¿no? Y allá la volvieron a biopsiar todo y confirmaron el diagnóstico. Le dieron tratamiento con corticoides y se alivió. El único caso que he visto de sarcoidosis cutánea. Pero no van a haber casos de sarcoidosis acá, ¿no? Al menos no propios, sino así de personas que vienen del extranjero, que han vivido muchos años, ¿no? Pero mañana más tarde, cuando ustedes trabajen en Estados Unidos, sean los ayudantes del Dr. House, ¿no es cierto?
sí van a tener que aprender sarcoidosis, porque allá en Europa, ¿no? Cuando vayas a España, Portugal, y beban buen vino y coman harto chanchito, se van a ver este caso de sarcoidosis, ¿no? A nivel extrapulmonar es estacionario, pero a nivel abdominal no sabemos por qué hay una tendencia ascendente de TB. No está muy claro eso, pero es lo que se está viendo epidemiológicamente, ¿no? Y bueno, estos factores de riesgo no son para tuberculosis enteroperitoneal propiamente, ¿no? Es para todos los casos de TB, ¿no? El hacinamiento, la pobreza, la desnutrición, el alcoholismo, corticoides, el VIH, etcétera, ¿no? En nuestras pacientes, por ejemplo, que le diagnosticamos enfermedades autoinmunitarias como el lupus, vasculitis u otros, y que tenemos que darle dosis altas de corticoide, tenemos que darle tratamiento, se llama profiláctico, ¿no es cierto? Para TB, con isoniazida, con rifampicina o una combinación de ambos. Y hemos visto con frecuencia cómo algunas pacientes abandonan el tratamiento preventivo y vienen después por TB. Es una invitación. O sea, como el micobacterio está sembrado, la corticoterapia a dosis altas y tiempos prolongados invita, ¿no es cierto?, a que él despierte, entre comillas, el micobacterio, que despierte el micobacterio, y de esa manera puede sobrevivir una TB. La primera vez entró a nuestra sala una paciente con lupus, después entró por TB, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? Y a veces se confunden. De hecho, les voy a contar un caso que marcó el debut como médico asistente, y ahí como diríamos, se hizo médico internista el doctor Guamán. Cuando él terminó su residencia y llegó a mi servicio, alumno primera, el maestro, profesor de profesores, mi tutor, ¿no? Él me puso mi nota y me nombró internista. Él me hizo caballero. El doctor William Hinojosa, que es internista, que es reumatólogo, que es brillante. Era tan bueno que le llamábamos la luz, porque cada vez que él entraba a un pabellón todo se iluminaba. Era una maravilla, era un genio. Sabía tanto que lo iban a matar porque sabía demasiado, ¿no? Bueno, él nos mandó una paciente con diagnóstico de lupus y efusión pericárdica para pulsos de metilprednisolón. Ya le había comprado sus inyecciones, todo. Entonces pidió que la hospitalizáramos solamente para 3 días de metilprednisolón, ¿correcto? Pero ingresó, se le hizo la historia, efectivamente venía por efusión pericárdica, pero antes de ponerle el doctor Guamán hizo una serie de exámenes y había cosas que no le calzaban. Por ejemplo, tenía anemia, que puede ser por el lupus también, tenía BCG alta, pero acá les doy una perlita. ¿Quién es el delegado? El delegado ya. Toma. Pero lo vas a pasar, ¿eh? La perlita. Mira cómo brilla. Ahora pásenla. Pásenlas a todos. Compártenla. ¿Cuál es la perlita? En el lupus se eleva la velocidad de sedimentación, pero la proteína C reactiva no. No se eleva. Hay una disociación. La BCG alta y la PCR baja. Cuando ustedes vean una PCR alta en un lupus, es un lupus con yapa. O sea, además del lupus tiene otra cosa. Y esta paciente tenía una PCR bien alta. Eso nos llamó la atención. Entonces dijimos, tiene otra cosa, no solamente es lupus. Rápidamente hicimos el SLEDAI para ver la actividad lúpica. Ya llevaron reumata todavía, ¿no? Bueno, el SLEDAI es una serie de criterios para ver la actividad del lupus. Y no estaba tan alto su lupus. Claro, si conocíamos efusión por lupus, ahí sí servía. Pero dijimos, ¿y si no es lupus? ¿No será una TB? Hicimos pericardiocentesis. Hicimos estudio de líquido pericárdico.
y era un exudado mononuclear, y se podía ver en ambos. Test de ADA, positivo, y el test de ADA también se ve positivo en el lupus, o sea, podía ser de los dos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que se le hizo, se le buscó granulomas y tenía granulomas, que también se ven en el lupus, pero caseificaban. Entonces era una tuberculosis pericárdica. No era una pericarditis lúpica. ¿Ustedes se hubieran imaginado qué hubiera sucedido si le hubiéramos puesto las megadosis de metilprednisolona? Pocos días después íbamos a firmar el papel verde. En esa época era el certificado de función. Era verde. Ahora todo se hace por el SINADEF, ¿no? Y de hecho, para terminar la anécdota, les cuento que la familia, ya la paciente estaba internada 3 semanas, pues. Con todo este periplo, ya se imaginarán, súper complicado el proceso. Y había entrado para 3 días, y ya estaba 3 semanas, y no le habíamos puesto las ampollas. Así que se fueron a quejar con el maestro. Fueron a su consultor, usted nos dijo, ¿qué? ¿No le han puesto? No. ¿Pero por qué? No sé, no nos dicen, doctor, ahí son unos onzos los médicos del 1 Primera, ese Guamán, ese Maya, Valencia, están en la calle, doctor. Y el maestro caballero dijo, no se preocupe, yo voy a ir a verla, mañana voy a ir a ver y me entero. Para suerte nuestra, ya teníamos el diagnóstico, ya teníamos la biopsia, ya estaba todo, inclusive ya tenía algunos días que había ingresado al programa y la evolución era buena. Así que cuando llegó el maestro, le presentamos el caso, así todo, ¿no? Y él iba escuchando, y tenía el tic de así de, pestañeaba mucho. Y cada vez que le íbamos contando más, pestañeaba cada vez más rápido, ¿no? Terminamos la presentación después de casi 40 minutos de presentación, y nos dijo, buen trabajo, buen trabajo. De la familia me ocupo yo. Y ahí se fue, ¿no? Yo me pregunto hasta ahora, ¿qué sentimientos ambivalentes tendría, no? Por un lado, una gran satisfacción, porque sus alumnos hicimos lo que él nos enseñó. Y él nos enseñaba que así el Papa dijera que la enfermedad del paciente era X, el Papa es infalible, pero en cuestiones de fe, pero no en medicina. ¿Qué nos quería decir? Que nosotros cuestionemos siempre, así venga de la emergencia, de la dirección, o que lo mande el propio la luz. Teníamos que dudar del diagnóstico. Y nosotros habíamos hecho su tarea y habíamos hecho bien el diagnóstico. O sea, por ahí estaría feliz, ¿no? Pero muy triste porque él había hecho un mal diagnóstico y él sabía que si le ponemos los pulsos de metil, la íbamos a matar, se iba a morir, sin duda se iba a morir. La metilprednisolona produce un knockout instantáneo del sistema inmunológico. Aquellos pacientes, por ejemplo, con sarcoidosis en los Estados Unidos que recibían dosis alta de corticoide y no era sarcoide, era TB, se morían antes de los 7, 10 días. Que ya no el micobacterio se siente libre y comienza a replicarse a sus anchas, ¿no? Entonces, tengan en cuenta estos factores de riesgo, ¿no? Para juzgar epidemiológicamente a un paciente candidato para TB, ¿no? La clínica, fíjese, eso es una enfermedad crónica. A nivel digestivo, ningún paciente viene por 15 días, 3 semanas, 1 semana, no. Por favor, no vayan a plantear nunca TB en ese contexto. Un paciente con TB tiene de 4 a 6 meses, o sea, de 4 semanas hasta 6 meses, ¿no? Generalmente es más del 80%, miren otra perlita, se acompaña de un síndrome consuntivo inexplicable. O sea, con fiebre, febrícula, sudoración vespertina, baja de peso, se le quita el apetito, astenia. O sea, podría pasar por estudiante de medicina, ¿no? Siempre cansado, asténico, con sueño, decaído, ¿no? Pero bueno, eso lo entendemos los profesores. Es el efecto síndrome sala de clase, ¿no? Cuando apenas pisan un salón de clase les entra un sueño, pero irremediable. Bueno, les cuento que más del 80% de nuestros pacientes tienen el síndrome de estudiante de medicina. La fiebre suele ser por las tardes y es irregular, ¿no?
El dolor abdominal también es un síntoma común, ¿no? Frecuentemente es en epigastro o como la región iliocecal se refleja, ¿no es cierto?, en el cuadrante derecho, inferior derecho, entonces van a tener dolor ahí. Y si es un dolor agudo, severo, entrará a sala de operaciones ¿con qué diagnóstico? ¿Con qué diagnóstico entran? ¿Ah? Apendicitis, pues, ¿no? Muchas apendicitis en realidad terminan siendo tuberculosis, ¿no? Entonces, pero claro, la apendicitis aguda es una enfermedad, como su nombre lo dice, de pocos días, ¿no? Aguda, un día, 2 días, 3. Después ya se perfora o se forma el plastrón. Si es una apendicitis, entre comillas, crónica, el paciente tiene dolor, se le va, se le viene, comienza a tener febrícula, ha ido bajando de peso, todo. No sean ustedes tan obtusos, ¿no?, de plantear una apendicitis aguda. Si el cuadro clínico es crónico, planteen más bien de repente una tuberculosis, una enfermedad inflamatoria intestinal, un linfoma, una neoplasia, ¿no?, más que una apendicitis aguda. ¿Mm? La citis, ¿no? La citis también se ve en la cuarta parte de los pacientes que tienen compromiso enteroperitoneal, ¿no? Es frecuente también la diarrea. Ese es otro dato que hemos visto comúnmente, que el paciente tiene diarrea. Y a veces este dato no está bien tomado, porque a veces nos llegan pacientes, por ejemplo, que en la emergencia les han puesto diarrea aguda, y efectivamente, ¿cuántos días tiene diarrea, señor? Señora, 4 días, doctor. Ah, ok, diarrea aguda. Pero la vemos pues pálida, ha bajado de peso, se le ve crónicamente enferma. ¿Y antes no ha tenido diarrea? Bueno, sí, doctor. El mes pasado también tuve 15 días. Y antes también una semana, o sea que era una diarrea crónica, pero intermitente. Y en emergencia, bueno, la emergencia es un estado de obnubilación mental transitoria, ¿no? O sea, ahí son los más grandes errores de la medicina, siempre van a suceder en la emergencia, es lo común. El interno, pues, 4 días me dijo, 4 días, ¿no? Y no pregunta bien, no tiene tiempo de indagar, y resulta que era una diarrea crónica, ¿no? Y lo que era una EDA se convierte en una tuberculosis, un síndrome malabsortivo, un linfoma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes sí asegúrense de que el carácter de la diarrea, ¿no?, que es crónica, más de 3, 4 semanas, se considera por definición, ¿no? Eh, Cuando hay líquido ascítico, es una ascitis exudativa, ¿no?, que tiene que cumplir la triada. Toda TB cumple una triada. Es un exudado, es mononuclear, y el test de ADA es positivo. Cuando ustedes se encuentran en esa triada, repito, ¿no?, exudado a predominio de mononucleares, con test de ADA positivo, es más del 90 y tantos % el valor predictivo positivo de TB. Entonces el programa de control de la TB debería aceptarlo y debería iniciar tratamiento anti-TB por la muy alta probabilidad de tuberculosis. ¿Correcto? Pero si no se cumple la triada, por ejemplo, es un exudado polimorfo nuclear, ADA positivo, MANAN. Es un trasudado mononuclear ADA positivo, ñanga. O es un exudado mono, pero con ADA negativo, Tampico, ¿no? Entonces, tiene que cumplirse la triada. ¿Está bien? Si ustedes cantan la triada, ya canten bingo, pues, porque en el contexto clínico es más que suficiente, y un buen neumólogo que conoce estos datos debería introducirlo en el programa, y es susceptible de iniciar tratamiento casi empírico, ¿no?, porque no se ha demostrado, pero es alta la probabilidad. Entonces ya se ve la respuesta clínica. A eso se denomina también una prueba terapéutica, ¿no? Cuando iniciamos tratamiento, ¿por qué creen que se llama tratamiento específico? Porque es específicamente para TB. Entonces, si luego de un mes ese paciente ha subido de peso, ya no tiene fiebre, ya no tiene dolor, se le aliviaron las diarreas, está con buen apetito, su hemoglobina ha subido, sus proteínas, todo, ¿qué fue? TB. Pero si sigue igual o está más peor, ¿no es cierto? Más peor está, sigue bajando, entonces no era TB. Tenemos que reevaluar el caso y plantear otros diagnósticos, ¿cierto?
Hemos tenido en la sala pacientes con diagnóstico de tuberculosis también, que habían iniciado el tratamiento y que no mejoraban. Y que cuando hemos hecho o hemos estudiado el caso, usualmente son linfomas o alguna malignidad hematológica, ¿no? Entonces sí hay un diagnóstico diferencial importante. En menos del 10% se ve este signo, que acá les pongo, si ustedes han visto la serie, ¿no? Famosa. ¿No? Claro, el tablero de ajedrez. ¿En qué consiste? Que es una paciente con un abdomen ligeramente distendido y que hay zonas mates alternadas con zonas timpánicas, como un tablero de ajedrez, blanco, zonas casilleros negros y blancos o rojos y amarillos, ¿no? Ese signo es patognomónico, se dice de TB, y efectivamente, en los dos casos que he tenido, que lo he examinado y encontramos ese signo del damero, que también le llaman así, en ambos casos resultó ser una tuberculosis, ¿no? Y la masa palpable que los cirujanos la van a poner como apendicitis, ¿no? O una anexitis, algo, se ve en el 16%, ¿no? Y va a estar en la zona de iliocecal, o sea, en la fosa ilíaca derecha, ¿no? A nivel hepático, a nivel hepático puede ser desde nada o una ligera hepatomegalia o síntomas generales, pero puede o no estar acompañado del cuadro digestivo o peritoneal, ¿no? Hay varias formas de tuberculosis. Una es esta, ¿no? La tuberculosis, miren, múltiple, con múltiples focos ahí de tuberculomitas. O puede ser una lesión grande y única también. U otras veces no vemos este tipo de lesión, pero se ve lo que se llama la hepatitis granulomatosa. Hay hepatomegalia, hay fiebre e ictericia. Pero las transaminasas solamente están ligeramente elevadas. Y lo que está muy, muy alto son las enzimas de colestasis. ¿Cuáles son las enzimas de colestasis? ¿Recuerdan? La FA, la gamma-glutamil y la 5,5,5 nucleotidasa. Esas son las tres enzimas que tenemos para medir colestasis. La más usada acá en el hospital es la fosfatasa alcalina, ¿no? Pero también usamos gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces acá van a ver un paciente con fiebre, con hepatomegalia, con ictericia, que no es una ictericia tampoco muy marcada, puede tener 6, 7, 8, 10, pero más de 10 de bilirrubinas totales, difícil. La fosfatasa alcalina va a estar súper alta y las transaminasas un poquito. Si lo normal es menos de 50, las transas van a estar menos de 100, ¿no? O sea, no es como en las hepatitis virales, ¿cierto? En las hepatitis virales las transaminasas pueden salir en el orden de miles, 3.000, yo he tenido 16.000, he visto de transaminasas, 20.000. O sea, pues ahí hasta lo de Cayetano se dan cuenta pues que es hepatitis, ¿no? Viral, ¿no? Pero en este caso las hepatitis granulomatosas son por pequeños focos de necrosis en el lado biliar del hepatocito. Por eso es que son más colestásicas que inflamatorias. Y por eso es que no se elevan las transas, sino las enzimas de colestasis. En la ecografía, en ese caso, no van a ver esto. No van a ver estas lesiones. Solamente nos hablan de una hepatomegalia difusa, ¿no? Pero en el 90% de los casos de tuberculosis enteroperitoneal, dice, puede haber compromiso hepático. O sea, es súper común. Y a veces ahí pueden hacer una biopsia y salir el diagnóstico merced al estudio del hígado, ¿no? Y creo que al igual que a alguno de ustedes, se le acabó la pila al equipo. Así que necesito un voluntario. A ver, dale, siguiente. Miren ese hígado, ¿no? Hígado grande, ¿no? Y con múltiples lesiones hipodensas, ¿no? Diagnóstico diferencial, metástasis, ¿no es cierto? Una metástasis que venga, por ejemplo, de fuente ginecológica o del colon, ¿no? En general que venga de la pelvis, ¿no? Ahí está. ¿No? Ahí está, este es otro. Suplente. A ver. ¿Cuáles son las complicaciones? Ah, ya, no hay problema.
Bueno, y justo ahora que vienen las imágenes, me hubiera gustado. A ver. Miren, todas estas complicaciones son muy peligrosas, ¿no es cierto? Puede producir obstrucción o subobstrucción intestinal, sobre todo las formas hipertróficas, hiperplásicas, ¿no? Perforación producen las formas que dan ulceración, ¿no? Fístulas y abscesos son las que son transmurales, o sea, las que atraviesan la pared del intestino. Y hemorragia digestiva también es común. En realidad, aquellos pacientes que tengan estas complicaciones teniendo TB siguen siendo manejo médico, ¿correcto? Excepto la perforación, pues ya una vez que el paciente se perfora, se tiene que operar y se tiene que hacer el corte y las rafias, ¿no es cierto? Pero los casos de obstrucción, subobstrucción, fístulas, sangrado, etcétera, siguen siendo de manejo médico, ¿correcto? Tendría que decir siguiente. Pero es bien común que a veces pacientes que llegan con cuadros crónicos, dolorosos, de distensión, etcétera, y llegan a la emergencia, son sometidos a cirugía, pensando en una apendicitis, pensando en una perforación, o una víscera hueca, por ejemplo, la vesícula, etcétera. Y sorprendentemente el cirujano lo que encuentra es una tuberculosis a todo meter. Y ahí ya el cirujano comienza a dolerle la cabeza y comienza a requintar y patear a todas las puertas. Porque operar una tuberculosis es algo tremendamente lastimoso. Ese paciente va a estar semanas o meses en el hospital. No cierra la herida. Se abre, hay dehiscencia, comienza a hacer fístulas. O sea, la operación no hace sino complicar el escenario clínico, ¿no? Ahí está con la justa, pero ahí está, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, acá la importancia de hacer bien la historia clínica. Si ese paciente viene con una historia crónica, por favor, cualquier cuadro abdominal crónico podría ser en nuestro medio esta enfermedad. Entonces, piénsenlo bien antes de llamar al cirujano, porque el peor error que puede hacer un médico es que el diagnóstico lo haga el cirujano. Ese sería el peor error. Cuando nosotros llamamos al cirujano es porque ya tenemos un diagnóstico y simplemente queremos que opere, ¿no? Muy bien. A nivel de los exámenes auxiliares, hay pocas pruebas diagnósticas, ¿no? Aunque ahora hay pruebas más modernas que sí contribuyen al diagnóstico, ¿cierto? Va a haber una anemia, el hemograma pues suele ser normal, ¿no es cierto? Excepto que el paciente se perfore o haga una fístula, etcétera. No va a haber leucocitosis. Y eso también les tiene que llamar la atención, ¿no? Una apendicitis sin leucocitosis, sin desviación izquierda, con una anemia crónica, ¿no? Guarda, ¿no? ¿No será esto un cuadro crónico? ¿Mm? Siempre pregúntense eso, ¿no? Los reactantes de fase aguda sí van a estar aumentados, la BCG, la PCR, la ferritina, etcétera, etcétera. Nunca se olviden de tomar una placa de tórax en un paciente que viene por una enfermedad digestiva crónica, cualesquiera que sea, cualesquiera. Al final no puede ser TB, puede ser otra, ¿no? Puede ser de repente un SPRU, puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, podría ser un linfoma, una deficiencia de vitamina B2, etcétera, etcétera. Pero en nuestro medio, como gabinete de laboratorio, un buen interno, que ustedes tienen que ser buenos internos, siempre acuérdense de pedir su radiografía de tórax. O ya si son muy fichos, si están en una clínica privada, van a pedirle una tomografía de tórax, ¿no? Como mínimo. Entonces no es infrecuente encontrar alteraciones, mírenme. El BK en el esputo es bastante bajo, menos acá, yo les he puesto datos, creo que acá están sobredimensionados, ¿no? Porque es raro ver en el esputo. En el residuo gástrico también lo hemos encontrado muy pobremente. En el líquido acítico, en estos 25 años, nunca, pero nunca, he visto un BK positivo. Jamás. ¿No? Entonces eso que 26, es mentira, será en Estados Unidos. Pero acá en el hospital no encontramos el BK. Si el paciente tiene ascitis, obviamente va a tener que hacer
una evacuación, ¿no? Una paracentesis. Y el estudio del líquido. Y la mayor parte de las veces es un líquido citrino, un líquido espeso. Líquido citrino es medio amarillento, ¿no? Es en amarillo, entre un amarillo blanquecino ocre. No es transparente, es más opalescente. Ustedes no pueden mirar su mano a través. Puede ser lechoso, a veces puede ser hemorrágico. Es un exudado, cumple todos los criterios para exudado. Es monocitario y el test de Hada positivo, ¿no? Esa es la famosa triada, ¿no? La ecografía nos sirve para ver sobre todo ascitis, ganglios y hepatomegalia, ¿no? Esa es porque la ecografía no sirve para ver vísceras huecas, ¿no? Como el intestino o el colon, ¿cierto? Pero sí pueden ver estos órganos. Y la tomografía, que vamos a ver algunas imágenes, también puede ver las linfadenopatías, cómo está el peritoneo, si hay ganglios en el retroperitoneo, si hay masas, etcétera, ¿no? Miren algunas imágenes. Hay líquido, esto es líquido, esto es ascitis, hay aire en el intestino, pero ¿qué le llama la atención? Múltiples ganglios, miren, todos estos son ganglios, un pelotón de ganglios en el peritoneo y en el retroperitoneo. Diagnóstico diferencial, cáncer, linfoma, ¿no es cierto? Pero si el paciente viene por fiebre, baja de peso, tiene su placa normal, tiene contactos, entonces sospechen una tuberculosis. No le digan que tiene cáncer. Primero ¿qué le vamos a pedir a este paciente? Una laparotomía, ¿no? O una laparoscopía. Y se entra, se mira, se toma las biopsias y se sale. Y ahí se va a hacer el diagnóstico, ¿no? De frente. Si tiene ganglios en el retroperitoneo, pueden pedirle una lumboscopía, que ya se hace acá en el OAIS. Acá el servicio de urología, desde hace años, aprendió a hacer laparoscopías del retroperitoneo. Se llama lumboscopía. Y es una cirugía menos invasiva, ¿no? Y ahí pueden tomar biopsias de ganglios en el retroperitoneo, ¿no? Acuérdense que el retroperitoneo es un espacio, pues, resguardado, es la caja fuerte del cuerpo. Nada ni nadie puede acceder a él. O sea, no lo podemos tocar, no lo podemos auscultar, no lo podemos mirar, ¿no? Entonces es bastante lejano, pero ahora por la lumboscopía se nos ha acercado, ¿no? Acá también vemos aire, ganglios, algunas zonas exudativas. Miren este engrosamiento del mesenterio. Acá deberían haber asas, ¿no es cierto? Pero en lugar de asas es el aumento, o sea, es el peritoneo engrosado, lo que lo está separando. Y fíjense en las asas, ¿no? Las asas alteradas, las paredes lisas, o sea, inflamadas, y bastante aire, ¿no? Y acá un nivel hidroaéreo que se llama, ¿no? Estas son más de tomografía. Acá van a ver todas las lesiones. Supongo que ya han guardado la charla acá en su computadora. ¿La han guardado? ¿No lo has copiado? Y ahora lo pueden copiar, ¿no? Para que tengan estas imágenes también. Acá hay de todo. En esta van a ver todo lo que es posible, ¿no? La radiografía no es específica, pero sí nos ubica por la zona, ¿no? Habíamos mencionado que la región iliocecal es largamente la más común, entonces no le llama la atención que una radiografía de colon a doble contraste con represión ileal sea el procedimiento de elección. Casi 2/3 partes es positiva cuando hacemos esta imagen o este estudio por imágenes, y lo más común es la estrechez en la región iliocecal, con anormalidades en las asas, ¿no es cierto? Defecto de relleno, etcétera, ¿no? El tránsito intestinal también puede ayudar, pero da síntomas más inespecíficos, ¿no? A veces cuando hay un tránsito acelerado se ve el signo de la nevada, las estrecheces dan el signo de la cuerda, que lo hemos visto y que lo vamos a volver a ver, defectos del relleno, los bordes irregulares, como les dije, en las asas, etcétera, ¿no? Pero más va a ayudarnos esto, ¿no? El colon a doble contraste, aunque si ese paciente tiene diarrea de intestino delgado y la TB está más arriba, obviamente un tránsito intestinal puede ser también de ayuda, ¿no? Miren, esta es la radiografía clásica, les he buscado lo más clasiquito de TB. ¿Qué es lo que vemos acá? Miren,
la región iliocecal totalmente deformada, el ciego ha caído, ¿no es cierto? Está más abajo. Acá está la comunicación, la válvula iliocecal que está estenosada, ¿no es cierto? Es un hilito nomás. Pasa el contraste porque acá se ve, pero fíjense las asas también, totalmente anormales, los bordes, hay pérdida del patrón mucoso, ¿no? Esta es una tuberculosis enteroperitoneal con afectación iliocecal típica, ¿no? Acá también, clarísimo, ¿no? Hasta los de Cayetano también podrían dejar de equivocarse, ¿no? Obviamente que esto no es diagnóstico, porque esto me puede decir, doctor, puede ser un linfoma, ¿cierto? Puede ser una enfermedad de Crohn, que con ileitis, ¿cierto? Puede ser un adenocarcinoma, más raro, pero también es cierto. Pero ya le dicen dónde está la loca, pues. La placa ya te da la loca, la localización. Entonces ya podemos dirigir, por ejemplo, en este caso ¿qué harían ustedes? Una colonoscopía con traspase a la región iliocecal y ahí van a tomar sus biopsias por endoscopía. Si la lesión estuviera alta, en el estómago duodeno, harían una endoscopía alta, ¿no? El problema es que algunos pacientes, sobre todo los que vienen de la sierra, tienen un colon muy grande, ¿no? Un megacolon. Y a veces el gastroenterólogo no puede traspasar la región iliocecal. En ese caso, si no podemos llegar a la zona de la lesión, ya tendríamos que hacer una laparoscopía, ¿no? Y tomar las biopsias. Pero la radiografía, como dije, no es, digamos, patognomónica, no es suficiente para hacer el diagnóstico, pero nos acerca con mucha probabilidad cuando el cuadro clínico es compatible y sobre todo que nos delimita dónde está la zona de lesión a la cual tenemos que proceder generalmente ya sea por un procedimiento endoscópico o por una cirugía, ¿no? Acá también miren cómo se ha rectificado acá el transverso sería, el transverso, miren la irregularidad de la mucosa, acá también la región iliocecal deformada, el ciego hacia abajo, dilataciones, estrecheces, de todo se ve, ¿no? Acá también más lesiones de la región iliocecal. Miren cómo se forma ese acordeón que habíamos visto, ¿no? ¿No les recuerda un acordeón? ¿No? Las asas están difusamente inflamadas ahí. Acá hay constricciones, hay pérdida del patrón mucoso, igual se ven inflamaciones, estrecheces, signos este paciente probablemente venga por una subobstrucción intestinal, ¿no? La patología ya lo hemos dicho, solamente recalcarles, ¿no? De un proceso crónico inflamatorio con la aparición de granulomas, pueden o no tener BK, ¿no? No siempre van a haber el BK, menos de la tercera parte, el VAR va a salir positivo. La laparoscopía nos ayuda porque es frecuente la que haya gránulos de mijo en el peritoneo. Entonces, si ustedes entran al láparo y ven esos arrocitos diseminados por todos lados, obviamente van a tomar biopsia, pero ahí se facilita el juego diagnóstico, ¿no? Pueden ver adherencias también en un porcentaje significativo, ¿no? Miren algunas imágenes endoscópicas. Esta corresponde a qué forma de tuberculosis. Ulcerosa, ¿no? Miren, una base eritematosa, ahí está la lesión. Parece que estuviera sangrando también, ¿no? O sea, se acompaña de sangrado digestivo. Y miren hacia acá arriba, ¿qué ven ahí? Los gránulos de mijo, ¿no? Entonces, acá van a tomar biopsia de la úlcera y vamos a encontrar los granulomas y también de los gránulos de mijo, ¿no? Característico. ¿Y esta qué forma será? La hipertrófica, ¿no? La proliferativa. Miren cómo una gran lesión que está cerrando casi la mitad, ¿no? O poco menos de la mitad de toda la circunferencia del colon, ¿no? Pero es una forma, miren, no se ven lesiones necróticas, o sea, propiamente por falta de vascularización. El cáncer, por ejemplo, cuando crece tanto se necrosa. Entonces, ustedes ven acá, dirían, ese es un tumor, pero parece ser un tumor benigno, ¿no? El cáncer además es duro. Cuando ustedes lo cortan o lo biopsian es duro, como una piedra. En el caso de la TB también es consistente, pero no tanto. Entonces,
también esa sensación de la dureza de la lesión al momento que se hace la biopsia también sugiere si es benigno o no benigno, ¿no? Otra forma, miren, hipertrófica, gigante, ¿no? Acá también parece que miren el eritema, el gran eritema en los vasos sanguíneos. Estas son otras formas ulcerativas, múltiples, ¿no? Sus gránulos de mijo distribuidos, igual acá también, pero esta es una forma, viene cerebroide, ¿no? Con los gránulos de mijo, pero cerebroide, que está produciendo una gran estrechez de la luz. Esto ya quedará pues el 10, 15, 20% de la luz nada más, ¿no? Es una lesión de aspecto pseudo-tumoral, ¿no? El aspecto proliferativo, ¿no? No, o sea, puede haber zonas necróticas, pero no se ven esas lesiones negras, a eso me refiero. Cuando ustedes vean un cáncer que crece tanto, como es un tejido que demanda mucho flujo sanguíneo, se necrosa y a veces hasta la lesión se cae, se desmiembra. En cambio, en la TB no. En la TB puede alcanzar un gran tamaño, pero no se necrosa como los cánceres, ¿no? Miren acá, ¿cuánto queda? 5%. Todo es TB, todo ha cerrado la luz del colon, ¿no? Estas otras formas, también por ahí ven sus granos de mijo, ¿no? Acá ya sacaron la pieza, y miren ese aspecto así exudativo, ¿no? Blanquecino. No ven zonas negras en general, ¿no? Porque el infarto es más raro. Pero sí, miren cómo sangra la lesión, es fácilmente friable, ¿no? Eso es lo que ven en la laparoscopía, cuando se ven los granos de mijo que están sembrados, y se acuerdan que les comencé mencionando el aspecto de empedrado. ¿No le parece esto un camino de piedra? ¿No? Y estas son las formas adherenciales, ¿no? Miren como fibras, como cuerdas, ¿no es cierto? Que producen las adherencias. Esto se fistuliza, por ejemplo. Las adherencias van trayendo, se fistuliza y se abre. Y luego comienza a salir pus o calcium, ¿no? A través de la piel. No obstante, tenemos un diagnóstico diferencial que es importante mencionarlo, ¿no? Algunos parásitos, hongos como blastomices, histoplasma, actinomices, linfomas, adenocarcinomas y la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque el Crohn también es transmural, ¿no es cierto? Y también puede producir fístulas, puede producir lesiones en la piel. La enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya han tenido su clase ya? Entonces, claro, una colitis ulcerativa también podría ser diagnóstico diferencial, ¿no? Sobre todo si la TB está en el colon, sin duda. Pero si ustedes ven que un paciente es crónico, tiene fístulas, tiene masas, tiene lesiones mucocutáneas, o ese es un Crohn o es una TB, no hay de otra. Actinomicosis también puede dar lesiones similares, ¿eh? Y a veces el paciente ha sido catalogado de tuberculosis por cirugía, y cuando se hace el estudio AP, resulta que era un actinomices, ¿no? O sea, mejor pronóstico todavía, ¿no? Porque con Penny sería suficiente. Pero este es el diagnóstico diferencial más importante, ¿no? El tratamiento es médico y con las 4 drogas, como vamos a ver. Solamente deben mandar a cirugía cuando hay una perforación intestinal, cuando hay una obstrucción refractaria al tratamiento. Y en estos casos, cuando hay una obstrucción intestinal, el tratamiento médico no es fácil, porque ustedes ya conocen cuáles son las 4 drogas de tratamiento básico de la TB. Isoniazida, rifampicina. ¿Y son inyectables o son orales? Y el paciente está obstruido. ¿Cómo vamos a hacer? En la década de los 70s y 80s, ¿saben lo que hacían los médicos? Le ponían streptomicina. Streptomicina sí había, pues, por vía parenteral. Pero les daban las pastillas por vía oral, por sonda, y cerraban la sonda nasogástrica, la cerraban. Y comenzaban a rezar. Y a las 3 horas, 4 horas, abrían la sonda y miraban
si volvía a caer las pastillas, pero si no veían que no caía nada o que había solo líquido, se habían absorbido, pues, y de alguna manera estaba pasando, ¿no? Pero era lo único que podían hacer. ¿Por qué? Porque no se disponía de agentes inyectables, además de la streptomicina, efectivos para la TB. No había. Ahora sí tenemos, ¿no es cierto? Y en la sala nuestra, en el 1 primera, ya hemos tenido como 3 o 4 casos de pacientes con TB enteroperitoneal a todo meter, que vinieron por obstrucción, por náuseas, por vómitos, y que decidimos no operarlos. Y le dimos tratamiento anti-TB por vía parenteral. ¿Y saben qué? Mejoraron, sobrevivieron. Eso sí, apenas se desobstruye el intestino, ¡pum!, 4 drogas orales. Porque no hay nada más mejor que el esquema básico que ustedes conocen con las drogas que acabamos de mencionar. Todos los tratamientos alternativos, si bien son útiles, pero no son tan efectivos. Entonces, apenas el paciente, ya vemos que el abdomen baja, el dolor abdominal disminuye, hay tolerancia oral, se escuchan ruidos hidroaéreos, el paciente comienza a eliminar flatos, ¿no? O sea, comienza a ser pediatra, ¿no? En ese momento le pasamos las drogas por vía oral y ahí se termina el trabajo, ¿no? ¿Qué antibióticos podrían utilizar ustedes en ese caso? ¿A cuáles se les ocurre? ¿Qué antibióticos tienen efecto anti-TB? Exacto, ¿no? Ciprofloxacina u ¿no? Incluye la o sea, inhibidor de penicilinasa, es decir, sulbactam, amoxicilina, ticarcilina clavulánico o cefoperazona sulbactam, ¿no? O sea, todos los penicilina con inhibidor de penicilinasa. Las cefalosporinas de 4ª generación, pero solo las de 4ª, no la de la primera, ni de segunda, ni de tercera, de 4ª generación también. Entonces, no lo cubre el CIS, ¿no es cierto? No lo cubre el CIS. Es un tratamiento costoso, porque quinolona por vía parenteral, penicilina con inhibidor de penicilinasa y un carbapenano por vía parenteral son costosos. Pero, bueno, ahora que tenemos el CIS, tenemos que a veces sacarle la trampa, ¿no? Poner algún otro diagnóstico por ahí, y tú, Cipro, ¿no? Y ya nos cubrió la Cipro, pero lo estamos dando para TB, ¿se dan cuenta? A veces echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y tú, por E. coli, ble positivo, carbapenano, pues, ahí está el imipenem. Entonces, de alguna manera tratamos de ayudar, pues, a los pacientes, ¿no? Obviamente, ¿pueden hacer trampa ustedes? Apaguen la cámara. Yo le diría que sí, sí, solo sí es por el bien del paciente, ¿no? Ahí los médicos, ¿para qué les vamos a engañar? Hemos tenido que hacer muchas travesuras, pero siempre a favor del paciente, ¿no? Nunca en contra del paciente, siempre para salvarlo. Entonces, cosas así, caballero, pues nos vemos obligados en nuestro medio, ¿no? No nos vamos a quedar sentados y cruzados, o no nos vamos a quedar dormidos, ¿no? Entonces, llamen al lado oscuro de la fuerza. ¿Cuál es el lado oscuro de la fuerza? Claro, pues la medicina es el lado bueno de la fuerza, ¿no? La medicina interna es la luz. ¿Y cuál es la oscuridad? ¿Cuáles son los Sith de la medicina? Los cirujanos, pues, ¿no? Ese es el lado oscuro. Llamen al lado oscuro solamente si hay obstrucción refractaria, que como les digo, en los 3 o 4 casos
que hemos tenido en nuestra sala, sí hemos vencido la obstrucción. Sí se puede, pero obviamente a un alto costo económico, ¿no? O del CIS. Perforación, sí, ahí sí estamos de acuerdo. Ya se perforó, ya perdimos. Ya. Porque si no se opera, se va a morir, ¿no es cierto? Va a ser una peritonitis de aquellas, el paciente fallece. O sea, ahí sí no hay vuelta que darle. Por eso les decía, pregunta de examen, ¿eh? La única indicación 100% quirúrgica, sin duda, es la perforación. Pero hay casos de hemorragia, pues, que tampoco no se pueden contener, ¿no? Pacientes que sangran, que se están desangrando y que requieren un alto recambio de paquetes globulares, podrían considerarlo. Pero aún así, yo les recomiendo que traten de evitarlo hasta donde sea posible, ¿no? Y bueno, algunos casos de fístulas también refractarias, ¿no? Lo que sí deben llamar al cirujano es para la laparoscopía diagnóstica y para tomar las biopsias, ¿no? Para buscar los gránulos de mijo, para hacer biopsia del hígado, para ver, sacar muestras de líquido. Eso sí, ahí no son tan malos los SIT, pero si ustedes mandan a operar a su paciente con TB, lo van a lamentar, ¿no? Y la morbilidad y la mortalidad son altísimos posteriormente, ¿no? Procuren evitarlo hasta donde sea posible. ¿Y cuál es nuestro tratamiento médico? Es el mismo. 2 meses con 4 drogas y 4 meses con solo 2. Y acá es muy importante que ustedes, ya seguramente les han enseñado esta mnemotecnia, ¿no? Averiguar o recordar el orden de los medicamentos. Isoniazida, primera, rifampicina segunda, estrepto, etambu y pira. Siempre deben recordar este orden y cuando ustedes hagan su receta también, siempre pónganlo en este orden. Porque si ustedes recuerdan el orden, miren qué magia, 5, 10, 15, 20, 25. ¿No? Entonces, y acá les pongo las dosis máximas en aquellos pacientes que pesan más de 50 kilogramos de peso, ¿no? En aquellos que pesan menos de 50, sí tenemos que ajustar la dosis de acuerdo al kilo. Pero si el paciente pesa más de 50 kilos, damos dosis plenas. O sea, 300 de rifampicina diario, 600 de rifa. La estreptomicina no está pues en el esquema de 4 drogas, ¿no? Pero los pongo acá cuando lo requieran. 1200 de tambutol y 1500 de pira, ¿no? ¿De cuánto viene la tableta de isoniazida? De 100, muy bien. O sea, ¿cuántas son? 3. ¿De cuánto vienen las cápsulas de rifa? Ahí los agarré. Es de 300. Entonces le damos 2 cápsulas. Las tabletas de tambu vienen de 400 y de 500 las de pira. Entonces, nunca se olviden. Porque si algo tienen que aprender es a tratar la tuberculosis. Ya estamos en el Perú. Ustedes son los reyes de la tuberculosis. Son autoridades. Les van a enseñar a sus colegas estudiantes de medicina de otros países. Entonces la dosis es 3, 2, 3, 3. 3 tabletas de isoniazida, 2 cápsulas de rifa, 3 etambutol y 3 piracinamida. Acuérdense, 3, 2, 3, 3. Y si el paciente pesa menos, ahí sí, caballero, hay que ajustarlo, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿cuál es el orden? Sida, estreptomicina, etambutol. A ver, otra vez. No, estrepto, etambutol y pira. A ver, ¿cuál es el orden inverso? El de abajo, piracinamida, etambutol, estrepto, rifa y isoniazida. Nunca se deben olvidar y así nunca si acuerdan el orden, no se van a olvidar las dosis, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? Y en caso, por ejemplo, que haya una T intestinal, ¿cómo se le ¿Te refieres a la TB gástrica? Ajá. y se le da tratamiento para una úlcera péptica? ¿Cuál sería el caso? ¿Endoscópico? ¿Cómo? O sea, le ponen. Ah, bueno, eso si estuviera sangrando, ¿no? Pero no funciona para TB, porque es muy friable el tejido, no se puede ni tocar. Tú pasas una gasita y sangra, así como la enfermedad inflamatoria intestinal.
Entonces los gastos también le temen, ¿no? Hacen la endoscopía, toman biopsias, pero la terapia, este, por ejemplo, la aplicación, ¿no?, de alguna sustancia, difícilmente da resultado, ¿no? La endoscopía es básicamente para el diagnóstico, más no es para tratamiento. El tratamiento Sí, sí, cicatrizan, sí. no hay Ah, muy buena pregunta. Afortunadamente no. No es como la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no?, que sí se le considera como un factor de riesgo, ¿no es cierto? Como es un proceso inflamatorio crónico. Pero quiero que ese concepto que ustedes tienen de la enfermedad inflamatoria, cualquier enfermedad crónica inflamatoria puede degenerar en cáncer. Otro ejemplo sería la cirrosis. La cirrosis y la infección por hepatitis B, hepatitis C, brucelosis crónicas también pueden dar lugar a cáncer. Tuberculosis a la larga, quizá, pero, o sea, siempre vamos a dar el tratamiento, pues, ¿no? Y se supone que con eso la gran mayoría va a mejorar, ¿no? Es rara la tuberculosis, eso sí, una buena pregunta que me podrían hacer, doctor, y es común la resistencia a los fármacos anti, porque resistencia a los fármacos es de formas pulmonares. En la forma externa, cuando tenemos este viejo esquema básico, bien. Entonces no hay problema, denle lo que es clásico. El único problema es, como dije, cuando el paciente no puede ingerir por vía oral. En el caso pues hay que recurrir a tuberculosis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Murmuración o queja? Bueno, muchachos, les agradezco mucho su atención. El próximo lunes, creo que también tenemos clase, ¿no? El próximo lunes. Ok. Entonces nos vemos. Muchas gracias.